amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana y tiene mucho que ver con la política, ¿no? Arrancó la política con un ritmo distinto. Siempre dicen que una bisagra muy grande en esto es la presentación de listas, evidentemente. Cuando se conocen los candidatos, bueno, ahí es cuando se empieza a entrar ya en los pronósticos de la recta final, ¿sí? Y esto se produjo en esta semana que pasó también y fue un tema de largo debate, ¿no? Con algunas polémicas, con algunas sorpresas, tal vez no tantas, pero con algunas sorpresas al fin. Lo cierto es que Cambiemos terminó haciendo su presentación de lista, la presentación de candidatos también en un teatro local, digamos, ratificó la fórmula de Gerardo Morales y Carlos Aquín, que es la que se esperaba, digamos. Chuli Jorge, candidato a intendente, ¿no es cierto?, se ratificó lo mismo, se presentó sin mayores problemas los candidatos a diputados provinciales, legisladores municipales del interior, los concejales de la capital. La realidad es que tal como se preveía en el oficialismo, no hubo mayores vientos. Por supuesto, en el tema de la cocina previa, cuando se establecen quiénes van, quiénes son de la lista, evidentemente que siempre hay algunos dolores, digamos, en el medio. Lo que pasa es que cuando hay una conducción también medio rígida, como la que ejerce el gobernador Morales, por ahí estos temas o se disimulan o se silencian, digamos, pero la realidad es que llegó sin mayores matices, mayores problemas a una presentación de lista, que va con 2 colectoras a diputados provinciales, ¿no es cierto?, donde el Frente Jujuy va a llevar también, ¿no es cierto?, su lista que la va a encabezar, o sea, donde está integrándola también Marcelo Nassif, el representante de los estacioneros de servicio, en primer término, y la lista que integra el radicalismo propiamente dicho, digamos, y donde va a pelear de esta manera. No presentó mayores situaciones de comentario, digamos, y se hizo en un marco de tranquilidad. En el Frente Justicialista la situación fue distinta, porque se vio fuertemente conmovida en horas anteriores, digamos, ¿sí? La integración de Daniel Ferreira a la lista del Frente Justicialista, cuando estaba participando en otra lista, ha dado muchísimo que hablar en las horas previas, digamos. Fue una de las grandes sorpresas, digamos, ¿no es cierto?, la integración de Daniel Ferreira. Cuando el justicialismo presentó su candidatura, al día siguiente también empezaron algunos avatares que tenían que ver con lo que se hablaba de la renuncia de Daniel Ferreira. Fueron casi 36 horas de muchas negociaciones, de muchas conversaciones. Finalmente, en el día sábado, se llegó a un acuerdo. Este acuerdo, ¿no es cierto?, fue manifestado el día sábado a la mañana, y la realidad es que el justicialismo logró, ¿no es cierto?, que las aguas no se desborden del río, que haya paz en esto, y empieza a trabajar fuertemente con un ímpetu distinto, digamos, ¿no? Dicen algunos que lo que Daniel Ferreira le da al justicialismo es una presencia con mucho carisma en la sociedad, que es lo que no habían logrado entramar en una candidatura. Bueno, empieza el justicialismo a tener su candidatura, con alguna gente que se fue y con otros que se integran. La realidad es que lo que se pretendía hablar de una unión no se terminó logrando, porque por otro lado, el Frente Unidad por Jujuy, digamos, se salió de la posibilidad de estar en el justicialismo. ¿Quién lo integra? Lo encabeza Guillermo Snope, lo integra una parte, todo el resto del snopismo también, ¿no?, que antes habían participado dentro del Frente Renovador. De hecho, Alejandro Snope, actual diputado nacional, integra una candidatura a diputado provincial, ¿no es cierto?, en este frente, y bueno, sale de nuevo. Acá está lo que quedó, ¿no es cierto?, del felnerismo residual. Bueno, son los que integran este sector, digamos, y que van a trabajar fuertemente en el tema. Sorprendió por un lado, porque bueno, puso, y ya lo había anticipado, 2 personas en la candidatura a vicegobernador y en la candidatura a intendente que no tienen que ver propiamente con la política, ¿no? De repente Fernanda Choque, digamos, una contadora joven, apareció como candidata a vicegobernadora, acompañándola en la fórmula a Guillermo Snope, y apareció también Juan José Marterena, que en algún momento ejerció funciones en turismo, digamos, y que ahora es candidato a intendente o precandidato a intendente, digamos, en esta lista. Y por supuesto lo que le decía recién, Alejandro Snope, candidato en segundo lugar a diputado provincial. El Frente Unir por Jujuy, luego del cisma que recibió por el apartamiento de Daniel Ferreira, logró armar una lista donde quien era el candidato a vicegobernador, Vicente Casas, terminó siendo el candidato a gobernador, y donde se integró el doctor Gustavo Briones, digamos, que había tenido una polémica cuando fue el famoso tema de la aplicación del protocolo ILES. Ustedes se acordarán, digamos, con el caso del nacimiento de Esperanza, y se apartó, renunció, digamos, a su cargo de jefatura en neonatología en la maternidad infantil. La realidad es que integra él la candidatura a vicegobernador, y es un partido que sufre un cimbronazo grande, digamos, porque se había de alguna manera armado fuertemente en función de la candidatura de Daniel Ferreira, que era un poco la vedette, digamos, y la nueva aparición política de acá.
En líneas generales, no hay mayores expectativas en este tema que hayan cifrado. La izquierda fue con tranquilidad la presentación de listas, la aparición de partidos como el MPJ, de nuevo, que vuelve a estar no yendo con frente, sino que va con una identidad propia. Bueno, de nuevo está el entramado de cara a lo que va a pasar el 9 de junio. Entramos en la recta final, hay que ver, pasó ya el periodo de tacha y sustituciones. Ahora, ¿qué pasó en el día de ayer en la política? Y me parece que esta es la verdadera imagen y la verdadera noticia que se ha dado durante la semana, porque ayer apareció en un medio nacional, en El Cronista, una foto de Roberto Labaña reunido con Carlos Saquín. Carlos Saquín visitó a Roberto Labaña en Buenos Aires, donde le presentó a Roberto Labaña el proyecto productivo de Jujuy, cómo se pretende cambiar la matriz productiva de Jujuy. Hablaron de Cauchari, hablaron de la situación de las 2 plantas de litio que se están construyendo y la que se está armando, ¿no es cierto?, que es una tercera con Sudamérica, que es la que puede arrancar en este fin del 2019 o principio del 2020. Se habló también, ¿no es cierto?, de la zona franca y lo que está pasando con la Quiaca y las expectativas que hay para la Quebrada y para la Puna con este tema que puede cambiar sustancialmente. Bueno, esta matriz productiva jujeña es la que de alguna manera tomó Roberto Labaña diciendo que es el mecanismo que quiere replicar en el orden nacional. O sea, cambiaron muchas flores, digamos, en esta conversación, pero es una foto importante porque quien se reunió no es ni más ni menos que el candidato a vicegobernador del gobernador jujeño, uno de los gobernadores puntales de Mauricio Macri, uno de los gobernadores que invita permanentemente a todas las reuniones cuando tiene que hacer anuncios o cuando tiene que negociar algunas situaciones. De hecho, en las últimas reuniones que hubo 2 seguidas, donde se anunciaron estas últimas expectativas que tienen que ver con enfrentar la inflación, estuvo presente Gerardo Morales. De hecho, es uno de los referentes obligados del principal socio en Cambiemos, que es la Unión Cívica Radical. O sea, no fue un dato menor. Esta foto, decíamos hoy en hora de la mañana hablando en la radio, es una editorial en sí misma, digamos, porque está dando un mensaje como diciendo, bueno, estamos tendiendo puentes en otras direcciones, digamos. Claro, y se da en un momento donde no las tiene todas consigo, digamos, el presidente Mauricio Macri. Llueven las malas noticias de distintos ámbitos. Mala noticia que tiene que ver con lo político. La elección del día domingo en Santa Fe ha sido palpable, digamos. Acá sí había intervenido en esta elección, jugó a favor del candidato radical y sin embargo salió tercero en Santa Fe, digamos, y suma una derrota más a las 6 que ya tenía con anterioridad. Tiene problemas internos con el armado porque en Cambiemos hoy la Unión Cívica Radical no puede poner fecha de su convención. Tienen miedo de ir a la convención y que esto no hay quien la pueda manejar. ¿Quién puede garantizar hoy que en una convención de radicalismo salga la decisión de volver a acompañar, ¿no es cierto?, a la Unión Cívica Radical en Cambiemos? Yo creo que nadie, no están dadas las condiciones, queda mucho por hablar. Por eso no hay ni siquiera lugar ni fecha. Se hablaba que iba a ser en Jujuy, en Mendoza. Hoy ni siquiera podemos aseverar esto. Nadie puede saber en dónde se puede llegar a hacer. Aparecen declaraciones. Las declaraciones de Cobos del otro día, hablando de la posibilidad del plan B, del plan Vidal, B con B corta. Aparecen también intendentes de algunos lugares que hoy hacen declaraciones también hablando de la posibilidad de que pueda llegar a ser María Eugenia Vidal. Aparece una reunión importante con todo su propio círculo rojo, digamos, donde los empresarios le manifiestan a María Eugenia Vidal y le preguntan insistentemente sobre la candidatura de ella misma. Aparece de repente noticias que vienen con los ámbitos internacionales que hacen que de repente Marcos Peña tenga que decir Wall Street no nos pone los candidatos, pero la realidad es que hay muchos sonidos de distintos lugares. De hecho, no hay día que no tenga que salir a ratificar la candidatura de Mauricio Macri. Lo hace el propio Mauricio Macri en persona, lo hace, ¿no es cierto?, su jefe de gabinete, Marcos Peña. Tienen que salir todos mismos a aclarar que es el candidato. La hacen salir a María Eugenia Vidal a hablar de esto, y cuando uno tiene que aclarar mucho es porque llega un momento que no lo cree nadie. Y esto está pasando. O sea, hoy hay ruidos demasiado grandes respecto, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que Mauricio Macri pueda llegar a consolidar su candidatura, producto de una situación económica que no da respiro, una inflación que no para cuando estamos largando un plan de precios esenciales para poner algún paño frío a la inflación. Aparecen hoy los incrementos de combustible que garantizan un punto de inflación por lo menos en el mes siguiente. Hoy se habla que abril va a cerrar en un 4%. Todos creen que hoy mayo, con el efecto de esto mismo, es imposible
posible que tenga un número que sea favorable al gobierno. No hay mucho por qué creer que el aspecto inflacionario se pueda parar, y si no se para el tema inflacionario, evidentemente son tantas las malas noticias que llueven que hoy cuestionar la posibilidad de una candidatura de Mauricio Macri no es una cosa descabellada. En este marco aparece una foto del candidato a vicegobernador jujeño, actual vicegobernador, con Roberto Labaña. Demasiado sugestiva, y es un tiro por elevación que obliga sí o sí a Mauricio Macri a sentarse a repensar una vez más, digamos, en los mensajes que están llegando en este sentido, que da la sensación que son cada vez más expeditivos, más fuertes y más claros. ¿La fecha límite cuál es? 22 de junio. ¿Sí? Fecha de que hay que presentar las candidaturas, digamos, pero por supuesto nadie cree que esto puede extenderse tanto, las definiciones tienen que ser anteriores. Hoy hay especificaciones a cada rato de que la candidatura está firme, que no hay plan B y que esta es la única salida. Esto hay muy poca gente que ya lo cree, todos están viendo para distintos lugares qué es lo que pueda pasar, y esta foto me parece que ha traído una sensación muy grande en este sentido. Pequeño comentario, hoy en hora de la mañana se inauguró en la provincia de Jujuy el segundo pueblo solar. Esto fue en la localidad de La Ciénaga, en el departamento de Santa Catalina, muy cerquita de la frontera con Bolivia. Viene a acompañar a lo que ya se hizo con Olaroz Chico. No es un dato menor, es una movida muy, pero muy importante que se da en una provincia que intenta por todos los medios instalarse con este ejemplo, ¿no? De ciudad verde, de hablar de una provincia, ¿no es cierto?, amigable con el medio ambiente. Bueno, todas las acciones que se van haciendo, todas tienen que ver una cosa con otra, digamos, ¿sí? Esto de alguna manera tiene que ver con Cauchari, la construcción de 13 plantas que se aprobó el otro día con financiamiento internacional y que se va a hacer juntamente con EGESA para que el consumo de energía de la provincia de Jujuy sea energía renovable, sea energía solar. No es un dato menor. Digamos, tiene que ver con una política general que viene, que Cauchari es como la frutilla del postre, digamos, es el tema más importante, pero en la sumatoria de situaciones esto es muy importante. Desde hoy, esta localidad de nuestra puna, digamos, La Ciénaga, no usa más combustible sólido, no usa más combustible líquido, perdón, para poder hacer andar, ¿no es cierto?, el grupo de electrógeno y tener luz. Desde hoy está integrada y tiene 100% de luz a través de pantallas solares. Reitero, no es un dato menor, convergen muchas tecnologías, es un adelanto muy grande y me parece que es un avance muy importante en un programa de 7 pueblos que se van a reconvertir en los próximos 8 meses más. Apareció el cuerpo de María Machuca también en esta semana que pasó. ¿Es el de María Machuca? No lo podemos confirmar, hay muchísimos indicios que dicen, pero yo el comentario lo quería dar, el tema de este tema de que hacen falta 3 meses para poder determinar a través de un ADN si es el cuerpo de María Machuca. La pregunta es, 3 meses demora un estudio de ADN para poder determinar esto. Estamos nosotros excedidos de la cantidad de series que vemos por televisión, donde por ahí pareciera ser que esto se hace en 24 horas. Es como dicen que no hay turno en los departamentos de medicina forense, que por eso, digo yo, en un caso de tanto estrépito como esto, porque hoy vuelve mucho a presentarse, y si no en el cuerpo y han parado la búsqueda desde el Ministerio de Seguridad, dijeron que bueno, se ha terminado la búsqueda. No es un caso que merecería, digamos, que en el cúmulo de carpeta ponerlo arriba y que se haga el estudio ahora, o realmente se demora 3 meses. Esto es así, es tan ineficiente el sistema, cuesta tanto determinar una cosa de esta naturaleza. 3 meses, me pareció una locura, sobre todo en un caso que ha generado, reitero, mucho estrépito en Jujuy, que ha movilizado a las fuerzas de seguridad en enormidad, porque tuvieron casi 20 días buscando con gente de afuera, trayendo elementos de afuera. Realmente es inentendible, digamos, que se demore tanto. Y hoy también se aprobó en el Consejo Deliberante de la capital la normativa de alcoholemia cero, ¿sí? La adhesión de la Municipalidad de la capital a la alcoholemia cero. Esto quiere decir que los inspectores municipales van a salir ahora a hacer el control de alcoholemia. Realmente voy a nadar contra la corriente, digamos, porque es mi forma de opinar y voy a morir típicamente con mi estilo, pero estoy en total desacuerdo con la ordenanza. Me parece que hemos desvirtuado la alcoholemia cero, hoy tiene un efecto recaudatorio, es una caja importante. De hecho, en enero y febrero recaudaron 8.674.000 pesos, según dice la propia caja del FES, del Fondo de Seguridad, ¿sí?
Entonces es una caja importante, evidentemente, pero la ley de alcoholemia cero no era para recaudar. Y hoy me parece a mí que hemos aprobado que se desvirtúe este tema. Hoy se ha transformado en un elemento recaudatorio. Me podrán decir de que ha mejorado mucho la siniestralidad, porque con esto, y yo estoy absolutamente convencido que no ha mejorado la siniestralidad por la ley de tolerancia cero, sino por los controles. Porque si con esta misma ley de 0,5 hacíamos los controles con la intensidad que lo hacemos ahora, hubiéramos obtenido también los mismos resultados. Hoy para mí hemos perjudicado a muchos sectores de la economía jujeña, restaurantes, sector de la gastronomía, con una ley que es, a mi modo de ver, sigue siendo innecesaria. Hoy, para peor, le hemos agregado como poner los empleados municipales de tránsito a controlar esto, digamos, ¿sí? Y se va a desvirtuar algo. Hoy me parece a mí, y lo vemos todos los días y se lo dejo al concepto de la gente, creo que hay muchísimos problemas en el tránsito de Jujuy sin resolver. Es un desbande el centro de Jujuy, gente que para doble fila, nadie controla, las rotondas se usan como quieren, no hay una actuación de prevención en esto, no hay nada educativo. Me parece que hoy hay muchas cosas para poner a trabajar a los empleados municipales y no con este tema de la alcoholemia cero, que hoy me da la sensación que se ha desvirtuado completamente. Pero bueno, son formas de pensar. Vamos a la pausa, ya estamos enseguida con los invitados.